Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al séptimo episodio de Dev Loco. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo una gran amiga, Maurín Barahona, que tuve la oportunidad de conocerla meses atrás en un evento que fue en Honduras. Hola, ¿qué tal, Maurín? ¿Cómo estás? Fantástico, Kevin. Muchas gracias por invitarme. Eh, Soy súper feliz de ser la séptima, la 007. Chévere, 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 Maurín. Me alegra de tenerte aquí y muchas gracias a ti por tu tiempo hoy y poder tener esta entrevista conmigo, ¿ya? Bueno, lo primero que quería conversar es que te presentes un poquito más a fondo de cómo es tu carrera, cómo fue tu vida profesional, hoy a qué te dedicas, cuál es tu rol fundamental y todo esto que pueda saber de ti la gente. Bueno, la verdad está bien complicado decir todo de un solo, porque después voy a decir, y ahora me dedico a sembrar plantas o algo. Pero bueno, primero, buenas noches, buen días o tardes Bueno, para todos. Pues soy hondureña. Eh, yo realmente no sé cómo llegué aquí. Estoy 100% segura que no sé cómo llegué aquí porque mis maestros en la escuela me daban muy pocas probabilidades de brillar porque wow. era disléxica y no me comprendían muchas cosas, me costaba pasar a la pizarra y tuve una infancia un poquito compleja. Los maestros, como le digo, no me comprendía hasta que un maestro me dijo, mire, usted puede, y le creí, ¿va? Y empecé a cuestionarme de muchas cosas de la vida, incluyendo cómo funcionan las máquinas. Eh, Mi primera computadora fue una 486, bueno, que toqué, ¿va? Una Ok. 486 con DOS, o sea, allá como en los años 1600, como en la canción. Eh, pero eran las computadoras que le daban a los colegios públicos en mi país. Entonces teníamos aquel montón de discos ahí, una torre de discos, donde teníamos que introducir el disco destino y el disco origen y montar el sistema operativo y decirle una variable va a tener tanto espacio en memoria. Entonces fue como hablarle a las computadoras y Wow. cuando hice mi primer programa, yo tenía 14 años, eh, fue como le estoy hablando a la computadora y la computadora está haciendo algo. Se fue como mágico. Y dije, le puedo hablar a las computadoras. O sea, no le puedo hablar a la gente, pero sí a las computadoras. Entonces, fue desarrollando ese skill y, y obviamente fui súper apartada, fui una ratoncita de laboratorio, fui bajo perfil muchos años, casi 20 años. Y por lo mismo es que yo empecé a dar clases a niños de computación. Entonces realmente yo soy docente de computación, porque dije que no iba a pasarle a otros lo que me pasó a mí. Entonces fui muy paciente y un padre de familia vio cómo le daba clases de bases de datos a su hija de cuarto grado y me dijo, sabe, me acaba de explicar lo que un ingeniero no me lo ha podido explicar y le ofrezco un trabajo en un banco. Entonces fue como, ¿y qué voy a hacer yo en el banco? Si yo lo que sé es de dar clases a niños y así después de 4 años de dar clases estuve trabajando 11 años en la banca, programando en Oracle y Wow. programando pura base de datos y cosas bien locas porque en los bancos eh, son bien tradicionales. Pensé que habían cambiado, pero no. Son bien tradicionales y eh, me tuve que hacer mi propio FTP, mi propio cliente de FTP. Me tuve que hacer mis propias librerías porque las librerías eran del diablo y traían virus y podían meterse los hackers. Y me sentí como en una pecera corta, aparte de que según yo, o sea, no sé, pasa Kevin en Latinoamérica, en mi país al menos, nos venden la idea de que somos poca cosa o no somos buenos o no somos hindús, bueno, Ah, indios.
no somos gringos, no somos suficientemente buenos para algo, más que para sembrar o no sé, aunque admiro mucho los campesinos. Entonces, una cosa llevó a que me dieran una certificación de la W3C, que son los de los estándares del Internet. O sea, ellos no es un Google, un Microsoft o un, sino es el source, el origen, el oráculo del Internet. Y era la certificación de Front-End Professional y éramos como 21.000 alumnos antes de la pandemia, o sea que todavía no había una nueva normalidad de clases en línea, pero ese sí era. Y Sí. yo mando mi proyecto y al final del curso, de los 21.000 alumnos mandan un correo. Y yo digo, ¿qué van a ver en mi proyecto? O sea, ¿qué probabilidad hay? Y mandan a todos diciéndole, bueno, esos son los mejores proyectos, pero el mejor es el de Maurín. Entonces fue como, o Wow. sea, no soy tan mal después de todo. Y, y así fue como que me empecé a creer que era buena, como que tenía que esperar que alguien me lo reconociera y opté en salir de mi zona de confort a un mundo desconocido totalmente, porque me aventuré a los startups y las startups son otro rollo, o sea, son hoy necesito que barras la entrada y que pongas el café y mañana que montes 10 servers. O sea, así, o sea, es de, Haces de todo. de todo, o sea, de todo y aparte de que le dan la posibilidad de eso de que las librerías son del diablo y que no puedes investigar y que no puedes. Entonces uno llega a un punto en el cual se descongela y justo pasó la pandemia. Entonces, en la pandemia siempre quedé con el gusanito de Mauricio, sos maestra, que estás haciendo otras cosas que no son. Eh, y en esa parte, antes les comento que eh, yo tuve un altercado, no altercado porque lo van a cancelar, fue un accidente automovilístico cuando estaba embarazada de mi hijo y tuve problemas después alimenticios, o sea, alimenticios de Wow. que tuve golpes. Entonces eso me hizo cuestionarme de los alimentos hasta llegar a un punto en que me puse a estudiar nutrición en la universidad. Era bien loco porque iba a trabajar en un banco y en la madrugada o en las noches tenía que ir a hacer Mm. prácticas hasta con un anfiteatro y aprender las partes del cuerpo en las morgues. Entonces era bien especial esa clase. Y vino la pandemia. Entonces, obviamente, lo que me da de comer es la tecnología. Esto lo había hecho como un tipo de hobby y ya no me podía exponer en los hospitales porque no podía poner en riesgo mi familia. Entonces, llegó que soy bien curiosa y me metí a decir qué profesión es la que menos gente hay, porque como me quedé sin empleo y que de la tecnología y apareció la palabra SRE. Entonces yo desconocía que era un SRE y me metí a estudiar DevOps. Me di cuenta que tenía mucho más de SRE de lo que pensaba y aparte me empezaron a invitar a programas así tipo Vilocos. eh, y me invitó una comunidad de San Pedro Sula, que es de Team 504, y que por ahí conocí a Kevin, por eso. eh, y ellos me decían, Maurín, de una clase usted es súper buena, y yo, es que me da pena, no quiero ser meme, o sea, no, realmente romper eso, aparte de que obviamente todavía tenía la parte de la dislexia que yo a veces me trabo, o sea, obviamente lo he mejorado mucho con bastante lectura, pero
obviamente no me gusta escucharme, o sea que este podcast no lo escucharé, pero, pero por lo mismo de las inseguridades, de que me cuestiono y me empiezo a decir, ¿cómo te trabases ahí? O sea, es como Claro, que un perfeccionismo bien raro. Y llega el punto en el cual The Team está en toda Latinoamérica y invitamos a todo el mundo, invitamos al Pelado Nerd, saludos al Pelado Nerd, entonces, a Jorge Cano, a un montón de a personas, todos. uy Saludos. sí, a Kevin, eh, sí, a gente grandiosa del mundo tech. Y, y obviamente el proyecto creció tanto en paralelo, como me fui como ratoncita de de biblioteca a estudiar que era SRE, a hacer laboratorios, a saber qué era la cloud. Me metí bastante, aparte en la Staro que estaba, yo le dije, no, yo sí puedo, yo lo hago. Y empecé a aprender Kubernetes, contenedores, a hacer infraestructura como código, y yo tengo como tal vez mi tipo de mente, me veo como en cajitas todo, entonces se iba bien adaptando y me encanta la eficiencia, así como cuando me ponía a decir, no, yo necesito hacer mi proyecto que gaste menos memoria RAM con los discos duros, entonces era como ese tipo de optimización, de monitoreo, de mejorar cada vez un proceso y decir, este proceso lo puedo hacer en menos tiempo, con menos recursos. Entonces, eso me llevó a hacer un carve-out en una noche. Un carve-out es un desacoplamiento de toda una infraestructura hacia una Wow. cloud. Y, y fue tan, o sea, fue tan grande que la empresa donde trabajaba, la adquirió una multinacional, como decir un Google de los deliveries, estaba una empresa de delivery, y después me tocó hacer otra vez otro carve-out. Pero obviamente ya tenía script y todo, y yo recuerdo que el ingeniero de Google, porque todo lo teníamos en GCP, nos escribía y me decía, Maurín, ¿ocupas ayuda? ¿Cómo estás? Yo, no, bien. Y tienes todo, sí, ya, tranquilo. Y un día después me dice, Maurín, necesito saber cuándo vamos a planificar la migración, porque así yo tomo vacaciones. Y le digo, bueno, yo ya la hice, o sea, ya pasó. Y me dijo, mira, lo que estás haciendo tiene la calidad de cualquier ingeniero Google en el mundo. Y me habló de la iniciativa Google Developer Expert. Entonces me dice, he escuchado de la iniciativa Google Developer Expert. Me sentía como un Avenger. Eh, y, y la verdad fue, a mí me recomendó un Google, pero él después me dijo, mira, yo te recomiendo con los ojos cerrados, pero busca a alguien que de tu país, que sea expert, para que te oriente. Y llegó el punto en que Ricardo Echeverría era Google Developer Expert en Angular. Entonces, yo no lo quería, me daba pena, pero Cristian, que es Cristian Sánchez, saludo, Sí. él le comentó y me escribió. Entonces, al final bueno, ahora que es un Google Developer Expert, porque no sé si lo dicen, es son los Avengers. No, no son los Avengers. El Google Developer Expert es una iniciativa de Google para reconocer a los mejores talentos en diferentes áreas de la tecnología, obviamente amarrados al ecosistema de Google, en el cual pasa un proceso. Primero llena una aplicación. Llenar la aplicación es el 5% de todo, porque se revisa y ven si es digno de merecer el proceso. Hay muchas personas que llenan esa aplicación y le dicen no, todavía no. Y a mí me aceptaron a la primera, entonces pasé un proceso que se llama Road to GDE, que es un camino de poder llenar bien el formato, le asignan un mentor y
y tenía que empezar a demostrar que mis charlas eran congruentes con mi trabajo, mostrarles mi portafolio y es bien ambiguo la cloud, porque en la cloud, bueno, ellos tienen acceso a todo, pero hay cosas de confidencialidad y ahora viene el otro problema de que mi inglés es medio como el de Sofía Vergara, o sea, por lo mismo, o sea, si mi español es como poco complejo, entonces hablar otro idioma era mucho más complejo, o sea que había una barrera del idioma y tenía que hacer la entrevista técnica con alguien en inglés y, y no es que, o sea, mientras yo hablo con un soporte o algo, de alguna otra manera uno lo entiende, pero ahí es Claro. la intimidación de alguien que es como alguien que super admiras o que lo has visto en un video de millones de personas o que lo buscas en Google y dicen has creado una máquina nuclear, o sea, algo, una máquina cuántica que calcula el número pi, que fue justo la que me entrevistó. Wow. Y, y una persona de la comunidad, a la larga, después pasar todas esas reuniones, esas llamadas y que me dijeran de una, so Google Developer Expert. Y, y fue como una serie de eventos afortunados, por eso tengo una charla llamada así, porque después me dicen, sos embajadora Woman Tech Maker y sos lo que hiciste por tus infraestructuras, se llama infraestructura moderna, ni sabía yo cómo ponerle nombre, y sos Champion Innovator en infraestructuras modernas, porque es como, si lo miramos como un arquitecto, era como construir un edificio tan óptimo y tan bonito que es algo moderno. Entonces, y me di cuenta que era la única eh, en Honduras en ser Google Developer Expert y con esas medallas De de honores. soldado. Pero obviamente la gente no ve todas las heridas de guerra que tengo atrás, ¿verdad? O sea, Totalmente. las partes de que primero el estereotipo de una mujer en tecnología, el estereotipo, una mujer líder, una mujer eh, que ingenia cosas que la mayoría de los que están alrededor son hombres. Eh, entonces romper un montón de barreras de ser la primera en tener este puesto es siendo mujer, ¿verdad? La Claro. primera en... Entonces, y yo adoro cuando se suman más mujeres. Saludos a Kenzie cuando se unió a Adderting. Amé que no era la única unicornio en el mundo. Y siempre trato de abrazar eso, empoderar a la mujer, pero no de una manera en la cual tal vez no me cancelan el podcast, o No, sea, tranquila, de tranquila. andar con el pelo morado o estar ahí haciendo luchas que puede ser que tengan mucho sentido, pero para mí tiene mucho más sentido los hechos que las palabras o un tipo de hechos como decir, eh, yo lo logré, yo eh, fui la primera SRE en mi trabajo, fui la primera jefa SRE, eh, me cambié de trabajo recientemente, entonces soy ahora gerente de tecnología, de un departamento de tecnología, siendo mujer. Entonces, son ese tipo de eslabones que a veces los tomo porque es meterse a problemas, ¿verdad? Uno Ah, queda como, bien estaba haciendo mis holamundos, o bien estaba haciendo viendo pantallitas. documentación y mis pantallitas, o bien estaba haciendo backend, o bien estaba haciendo servidores, pero es como meterme en esa dificultad para retarme y para poder demostrar que sí se puede, ¿verdad? Maureen, todo lo que dices básicamente sin palabras me dejas. Lo primero que felicitarte por toda esa trayectoria y bueno, sé que todo lo que acabas de decir en estos casi 10 minutos va a servir a mucha gente y sobre todo a mujeres que van a estar escuchando este podcast. De verdad, muchas gracias por compartir todo eso. Y bueno, una vez que ya sabemos
cómo fue tu, digamos, tu camino de profesional y cómo ha ido evolucionando y teniendo todos esos títulos y honores que has logrado. Me gustaría saber y centrarnos un poco en la parte de desarrollo y cómo ha sido tu experiencia en los lenguajes que hoy manejas y cómo ha ido escalando al día de hoy con cierto lenguaje que manejas, ¿no? Bueno, la verdad es que llegó un punto en el cual, no sé si como la Matrix, pero es como em, he trabajado en tantos lenguajes de programación que, y no es como vanagloria, sino que así ha pasado, ¿verdad? O sea, mi primer lenguaje de programación fue Foxtrot para DOS. Wow. Búsquenlo para que vean qué cosa era. Se indexaba y se hacían tablas en el mero código. Obviamente está súper deprecadísimo. Después pasé a Pascal. Luego de Pascal pasé a Fortran. Me tocó trabajar con y después SQL. O sea, casi la mayoría era SQL puro por lo de PLSQL, Visual Basic, .NET, C Sharp, Python. O sea, todos esos lenguajes tienen algo en común. Primero, tienen una sintaxis. Entonces, ustedes no se maten aprendiéndose los nombres de nada. O sea, ustedes apréndanse cómo funciona el lenguaje. Generalmente las personas, yo reciente, hace un par de, tal vez el año pasado, así como Kevin me escribió y me dice que quiere una entrevista, me escribió alguien que quiere una entrevista y yo digo, cool, va. No, yo no tengo problema y resulta que era una entrevista de trabajo y yo, ¿por qué me pregunta? Esta gente me pregunta más que los ingenieros de Google. O sea, yo no entendía porque al final creo que fue un error mío de no cuestionar de qué era la entrevista. Y me hacían preguntas así como, ¿y cómo declararías tal contenedor? ¿Y cómo harías esto? Y yo, pero eso está en internet. O sea, usted solo dígame lo difícil es que funcione, hacerlo específico para algo. Pero no puede andar una persona almacenando datos en su cabeza que los puede encontrar en 5 minutos en una búsqueda. O en menos ahora con las inteligencias artificiales. O sea, Totalmente. entonces yo creo que el enfoque del desarrollo me cambió porque antes, bueno, yo era de las que compilaban en papel porque así eran los exámenes en la universidad. No tenía que hacer el código en el papel y de repente llega el profesor, no declaró una librería pasado. Y uno queda como... Entonces, realmente, si usted sabe cómo funciona el lenguaje, cómo tener que llamar una instancia, cómo funciona, cómo se carga al inicio. O sea, para mí es mucho más importante saber que yo tengo un paquete JSON, que en el paquete JSON todas las librerías, hablándolo ya en el mundo de lo más nuevo, de un Angular, de un JavaScript, de un React, de lo que sea, viene y yo tengo que entender cómo funciona el Git, cómo funciona o sea, el Git ignore, porque no voy a subir ahí mis llaves, cómo funciona un paquete JSON, cómo funciona el Node Modules, o sea, por qué pesa tanto y es infinito, o sea, cómo yo puedo hacer más liviano algo, cómo declarar una buena variable, cómo no estar haciendo reprocesos, entender que no puedo tener dos frameworks de lo mismo, o sea, ese tipo de detalles van afinando de tal manera en que uno entra al código y de buenas a primeras ve nomenclaturas malísimas, ve que no tiene una arquitectura de escalabilidad, o sea, no es escalable, no tiene, dice, esta cosa si la pongo en la nube a, me va a estallar la cloud y el billing. Entonces, creo que el desarrollo se empezó a convertirse en eso, en no en soy experto en Python o soy experto en Angular, soy experto en lo que sea, porque yo lo veo desde otro punto de vista. Yo puedo hacer un programa, este programa va a funcionar
y va a ser Claro. independientemente de qué lenguaje sea. No, genial, genial, genial. Eso, me gusta esa perspectiva porque hoy en día también creo que por ahí escuché que hoy en día ser programador es fácil. Lo bueno es ser buen programador, ¿no? Y mantener bien el código desde el inicio hasta el final. Y sobre todo, algo que yo siempre veo es la parte de la deuda técnica, ¿no? Y siempre que se empieza un proyecto es, así te toma un poquito más de trabajo, pero hacer las cosas bien, porque lo que no sufres ahorita los podrás sufrir en el futuro, ¿no? Y eso lo he Y, visto. y la satisfacción de que yo todavía estoy 100% segura que hay código que yo he hecho hace años y todavía anda, ahí anda dándole. Porque lo hice tan bueno que tendrían que hacer las bases de nuevo o hacerlo en otro lenguaje o en otro código para que funcione de otra manera, o sea, mejor. Entonces, eh, y cositas así, o sea, yo recuerdo que hubo un problema en el banco que los cajeros, no sé, tal vez en los bancos de Latinoamérica pasa que los cajeros se quedan 1 o 2 horas después del cierre para Ya. poder hacer su cierre, de contar su dinero y todo. Y yo decía, es lo único que tiene que hacer este cajero es contar el dinero, ver que cuadre, el otro mandarle una notificación de si cuadra o no cuadra y a salir. Entonces, en donde yo trabajaba, ver que todos los otros bancos estaban toda la gente trabajando y ellos cerrando la agencia ya, porque automaticé ese proceso. Entonces llegué a ser automática, me sentaba con los usuarios y les decía, ¿cómo yo puedo hacer que usted vaya temprano a su casa? O sea, ya lo miraba desde otro punto de vista, ya lo miraba desde el punto de vista no de la vanagloria de, ay, qué buena que soy, o sea, sino de que cómo yo puedo ayudar a esa persona a que tenga vida. Y por eso el SRE fue como, como la, el cubo de todo lo que yo quería armar. Wow, wow. Chévere, chévere. Ya vamos a hablar un poquito sobre lo que es el SR, para que también la audiencia que nos está escuchando sepa y vean cómo es la ruta de aprendizaje también para empezar. Pero bueno, saliendo un poquito del tema, siempre les realizo estas preguntas a mis invitados sobre el tema del trabajo remoto. Sabemos que ya han pasado cerca de 4 años, ya vamos casi al quinto año de lo que pasó la pandemia. Y bueno, muchas empresas tomaron por tener el trabajo remoto con sus empleados, ¿no? Por ahí hoy en día he escuchado que en gran parte de Europa ya existen empresas que han optado por la modalidad de los 4 días. Mi pregunta es, ¿qué piensas sobre esto del trabajo remoto a futuro? ¿Y cuál es tu perspectiva de estas empresas que están recortando días? Porque es productividad. Al final, yo creo que esas empresas lo recortan porque saben que sus empleados llegan a un objetivo y eso sería todo, ¿no? Ok, bueno, hace menos de un mes trabajaba remoto desde antes de la pandemia. Eh, y, y sí hay mucho. Yo volví, es más, una de las negociaciones que tuve con mi actual jefe fue, yo quiero hacer todo lo posible para que haya días híbridos o remotos, Ok. pero eh, como me gusta lo difícil, me fui a una empresa en la cual están empezando procesos y los procesos, o tal vez no están empezando los procesos, sino que eh, no, no saben cómo implementar el trabajo remoto. Entonces estoy yendo presencial. Pero tengo algo que me pasa, que antes yo no celebraba el Día del Padre con los humanos. Era una tarjetita de Feliz Día del Padre ya. Y ahora es que les cantan, les hay pastel y hay abrazos. Entonces también uno vuelve a la humanidad. Entonces, que también está perdida. Yo creo que tal vez yo sí jugué con tierra y jugué en el patio y no, yo soy de la generación que el internet salió en el 91, o sea, yo tenía
8 años. O sea, sí tuve 8 años que no tenía internet. Bueno, y el 91, y en el 91 no vino a Latinoamérica, o sea, Claro. entonces, mientras que yo veo a mi hijo, por ejemplo, lo asocial que es, lo que le, le cuesta esa parte y le estoy 100% seguro que son la mayoría de los niños y de los adolescentes que antes uno le gustaba una chica, se acercaba y le decía, dame tu número. Y ahora Mm, es que está viendo una computadora atrás y no sabe si es humano, si es lo que dice la foto, no, y empezamos a tener tipo como hay una película de Her, creo que se llama así, Her, de que se enamora un sistema operativo. O sea, wow. llegamos a perder esa parte de que ahora amamos las inteligencias artificiales porque nos resuelven la vida, pero nos cuesta amar un humano. Entonces, yo veo que el trabajo remoto sí es una facilidad en cuanto a necesito hacer, no tengo con quién dejar a mi hijo, lo tengo que cuidar, pero también si se tiene un componente, yo lo miro más que el futuro va a ser algo híbrido, pero Ok, más por cuestiones sociales y de convivencia social que de productividad. O sea, yo sé que todos ya sabemos cómo es el rollo de poder trabajar remoto, claro. pero olvidamos que tenemos humanos alrededor. Entonces, creo que psicológicamente, hablándolo ya más de una perspectiva humana, vamos a tener que vivir un tipo de híbrido o decir, eh, vamos a tener que hacer un congreso o algo, tipo como cuando nos reunimos todos, o sea, como cuando hacemos conferencias, creo que en las comunidades la mayoría trabajamos remoto y amamos estar en comunidad por lo mismo. Entonces, creo que por ahí va la cuestión, por ahí. Ok. Y estas empresas que vienen con los 4 días, ¿qué piensas que a futuro les va a pasar? ¿Y habrá más empleados que quieran solicitar para trabajar en esas empresas? Yo digo que sí. Bueno, yo admiro mucho desde antes de la pandemia. Cuando vuelvo a mi etapa de docente, yo admiré mucho la docencia de Finlandia. Esto no es nuevo, esto fue hace como 20 años que lo leí en la universidad. Eh, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas de los sistemas educativos del mundo. Y Ok. obviamente eso está traslapado con el empleo de las personas. Y en Finlandia, los miércoles no trabajaban los empleados porque acompañaban a sus hijos a la escuela a hacer actividades escolares. O sea, como que vimos el sistema solar, vamos a ir a un observatorio el martes, perdón, el miércoles. Vimos algo del sistema, cómo funcionan los metros, vamos a ir al metro ese día. O sea, o había un zoológico, hablamos de los animales, vamos a ir a un zoológico. Entonces, hacían que tanto los padres se involucraran. Obviamente eso dejé de seguirle la pista, pero eso fue mucho antes de la pandemia y lo pueden buscar. Eh, y ellos solo trabajaban 4 días y son el país más feliz del mundo, son el que tienen la mejor tasa de escolaridad del mundo, son de los que tienen los mejores sistemas de todos en el mundo. Entonces, algo están haciendo. Ellos lo hicieron desde antes de la pandemia y considero que sería ideal que ese día tal vez no sea de estar en el mueble viendo narconovelas, sino Ah, ver cómo los gobiernos optan en hacerlo un poco más de la familia, más de la educación, no sé, más con un objetivo un poquito más pragmático. Entonces, yo creo que sí, sería ideal, pero también el ocio es malo. Entonces,
eh, ver de qué manera se puede ser ocio inteligentemente. Sí, totalmente de acuerdo. Y te cuento que el otro día también tenía una invitada que me hablaba sobre que una empresa anterior, una que había tenido ella, iniciaba, iniciaba, digamos, la hora laboral y los hacían conectarse, claramente con cámara apagada, todo en background, como que te digan, Aurín, y tú, hey, ¿qué pasó? Estoy aquí. O sea, a ese punto, ¿no? Entonces, hay de todo. Pienso que va a ir de todo y sobre todo aquí en Latinoamérica, que es algo que está todavía creciendo, la desconfianza fue de la noche a la mañana que tuvieron que adaptarse las empresas, entonces entiendo que hubo empresas que no sabían ni cómo hacer o también el tipo de empleados que tengan, ¿no? Porque al final también es la responsabilidad y el compromiso de cada empleado que tiene por cumplir los objetivos. Bueno, es que también, no sé, pasamos de tener esclavos, o sea, de como que heredamos costumbres de, parece como feudales, o no sé, de la conquista, y hay muchos capataces en vez de jefes. O sea, y a veces dicen qué es ser jefe y qué es ser líder, pero yo diría que hay tres eslabones. Están los que son capataces que agarran un látigo y se le olvida que en el otro lado hay un humano y le dicen, vaya, no me importa que tenga su pizza. O sea, tenga su pizza y vea cómo hace estas 1000 líneas de código. O olvidando que la otra persona tiene familia, que tiene hijos, que tiene esposa, etcétera. O, y están los que son jefes que tienen un gradito de humanidad, pero lo dañan psicológicamente, le dicen que no sirve, etcétera. Y Claro. están los líderes que tratan de que la gente crezca, se florezca, se desarrolle, que dice delegar, confía. Entonces, y la gente va más motivada, entonces se van viendo ese tipo de cosas. Eh, yo he vivido de los tres tipos y por lo mismo yo digo, yo no puedo ser como aquel, voy a aprender a no ser como fulano porque no, no es de Dios. ¿Va? Entonces, sí es equilibrar eso, recordando siempre, yo siempre trato de que trabajamos con máquinas, pero los humanos somos los que estamos detrás de ellos. Y los humanos amanecemos, dormimos mal con una almohada y ya nos duele el cuello. Ya nos desenfocamos bien fácilmente por cuestiones personales. Entonces, si uno quiere tener ese tipo de una persona efectiva, tiene que estar bien en todo su entorno. Claro, claro, no, no. Bien, bien esa parte y bueno, contento de tener esas respuestas porque bueno, estamos alineados en eso y pensamos también que la parte del trabajo remoto va a ir cambiando, pero también cierta parte híbrido, ¿no? Vamos a ir regresando entre comillas a la realidad también. Bueno, y entrando ahorita en el tema del SR, ¿sí? Quiero que nos expliques un poquito de qué es ser un SR, qué es un Site Reliability. No sé si por ahí lo pronuncié mal Reliability. de ti. Sí, porque al principio también, cuando yo conocí esta profesión, este rol, era... no, no tenía muy, muy claro, o sea, desde el nombre, desde ahí empecemos. Y también, ¿cuál es la ruta de aprendizaje que tú podrías ayudar a la audiencia que hoy nos está escuchando? Ok. Bueno, volviendo a la historia, hay una evolución. Primero, este término es relativamente nuevo, nace con la nube. Antes existía lo que era un sysadmin, que era una persona que era el administrador del sistema, pero Sí. a nivel del hardware. O sea, ya era, yo monto mi servidor, le pongo memoria, le pongo RAM, etcétera. Y yo le paso un trapito, lo Físicamente, limpio físicamente, tal. físicamente y le pongo, se va la energía, entonces sus métricas eran qué pasa si se va la energía, qué pasa si se va el internet, tener contingencias. Entonces era un, no voy a decir un vigilante, era como un vigilante de la computadora
Y después llegó una evolución que eran que se dieron cuenta que se podían generar scripts para poder automatizar esos procesos. O sea, que se fue la planta y ahí empezó el Internet de las cosas, de que a ver cómo funcionaban los flip-flops, los switches y que cuando llegue a un tal voltaje que me cambie o cuando mire. Entonces ya empezaron a ver métricas y después le pusieron nombres a SLAs, SLOs. Un SLA es una métrica de saber cuánto tiempo va a estar un incidente o cuánto tiempo es válido para hacer un soporte. Y empezaron a ponerles ese tipo de métricas y luego vino la nube. Cuando vino la nube también hubo una evolución tecnológica en cuanto a las maneras de programar. Antes era cascada, o sea, era una programación en cascada. O sea, había un proyecto, lo seguían, deuda técnica, mucha deuda técnica, entregar el producto y decían, no sirve, antes vamos a hacer la versión 2 de cero. Y después vino Scrum, empezó a hacer como un círculo, o sea, un ciclo, y después vino DevOps, que DevOps es una cultura donde se unen Scrum como dos círculos y Ok. se hace un signo infinito donde empieza en la planificación y no tiene fin. Y, y en Continue esa parte. integration, Y por ahí va. correcto, sí, correcto. O sea, viene la planificación, luego viene el desarrollo, después el CICD, que es la Continuous Integration, Continuous Delivery, luego vienen los QAs, viene el deployment, pasan Ese gráfico sí me parece que lo he visto. sí, entonces es un signo infinito, no como el que se ponen los tatuajes la muchacha, sino que significa que eso no tiene fin y se une el componente de operaciones y de desarrollo, por eso se llama DevOps. O sea, está el mundo de los developers y el mundo de las operaciones. Y ese es obviamente es una cultura. eh, Antes se le llamaba DevOps Engineer porque eran los que implementaban o evangelistas DevOps, pero vino Google y dijo no, DevOps es la cultura y el Site Reliability Engineering es el encargado de que las cosas funcionen. Entonces, ya la visión no es de pasarle el trapito al servidor que no se llene de polvo, sino que es como yo hago que este sitio sea lo suficientemente estable que parezca que no existe. El mejor Ok. ingeniero de rentabilidad del sitio es el que no existe. O sea, si usted se va a dar cuenta cuando existe, cuando se cae Twitter, cuando se cae Facebook, cuando se cae Instagram, es como, pero cuando no se cae y todo funciona como relojito de cuerda, significa que tienen muy buenos ingenieros. Entonces, cuando ustedes ven una plataforma en la cual dicen, wow, que como que magia, como los magos de Howard, y viene y dice, oh, funciona, compré, hice esto, significa que hay un buen ingeniero en realidad del sitio que está viendo que su sitio funcione, no se caiga, sea eficiente. Entonces ahí viene lo de la ruta. ¿Qué se necesita para poder ser esa persona? Que sería como el automatizador o si lo miramos como fuera arquitectura, el que hace el edificio y que viene un huracán, viene algo, y un terremoto, lo que sea, no se caiga el edificio. O si se cae, sea como mínimo y empieza a haber un concepto de postmortem, de qué pasó, como qué sucedió, se cayó esta pared. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta pared de tal manera que no se vuelva a caer? Le tenemos que poner otra estructura, etcétera. Entonces, eso es un SRE. Es un visionario, me voy a poner poética, pero es el visionario que prevé que el sistema funcione siempre.
y Ok, también prevé lo peor. ¿Qué pasa si me vienen los hackers? ¿Qué pasa si me atacan de tal lado? Entonces empieza a hacer pruebas de estrés, eh, empieza hacer, a blindar el sistema y, ok. y, perdón, No, no, sí, 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 nomás, sí, y nomás. empieza a hacer eso. Entonces, ¿qué conocimiento requiere? Ocupa mucho conocimiento de programación, Ok, mucho conocimiento de lógica, mucho conocimiento, pero creería que ese es mucho conocimiento. Ocupa saber, hay una página que se llama roadmap.io que ok. tiene un roadmap de, y es gratis. Ahí, no sé, se puede compartir aquí. No, yo lo dejo en la descripción, no te preocupes. SH, perdón. Y obviamente no solo está de SRE, sino que hay de lo que ustedes se ocurra, es un proyecto open source. Bueno, ahí se le pone como DevOps, pero gratis y uno puede como desbloquear ese mapa. Ok, Para mí creo que sería como la manera en la cual uno puede empezar y dice, ok, tienes que saber de sistemas operativos, tienes que saber de cómo funciona el terminal, cómo funciona un sistema de versionamiento, cómo funciona un contenedor, cómo funciona algo serverless, los monitoreos y, y va haciéndose como un pulpito eh, de conocimiento. Tal vez no hay que saberlo todo, como les dije al principio, solo con saber cómo funciona algo, hacer un hola mundo y ver cómo yo puedo mejorar esto. Sí, lo que sí es como, es sí o sí saber leer la documentación, porque ok. se va a leer muchas veces. Ok, ok. Ahí me surgieron dos preguntitas, Mauri. Una es, por ejemplo, en el tema de equipo, ¿no? En una empresa va a depender, digamos, si es grande o pequeña, ¿va a haber un número de CRs trabajando igual o son pocos? Como por ejemplo, digamos, una aplicación de delivery. Entiendo que pueden estar trabajando hasta 50 iOS, 50 Android, 50 web, etcétera, ¿no? Pero eso quiero saber, ¿el equipo de SR es grande o cómo se maneja ahí? O con poquito ya, porque al final es que controlar algo, no entiendo esa parte, muchas cosas o pocas cosas. No, son un montón de cosas, pero tienen como ciclo, o sea, sí, es como que ya hice la rueda, ya la hice. Ok, O sea, la rueda ya funciona, vamos a la otra rueda. O sea, va a ser el carro. Ya hice el timón, ahora hacer otro. Y tal vez tiene falla el timón, entonces nos vamos a adecuar a reparar el timón. O sea, no, si es una persona que está haciendo el mismo proceso y dice, no, es que hoy voy a hacer una rueda, mañana también voy a hacer una rueda, ese no es mm, un SRE. ok, Entonces, siempre se está haciendo proyectos nuevos, siempre se está haciendo cosas nuevas. No, no, no es algo como que, eh, por ejemplo, un programador hace una pantalla, posiblemente la siguiente sea una pantalla con 10 botones, la otra sea con 5, pero el SRE es como, ya hice la pantalla para esto, ya no, ahora es otra cosa. O sea, y por eso son equipos bien pequeños. Eh, pero no creo que lo más que he trabajado es en un equipo que haya, aunque tengamos muchos programadores y muchos, hemos sido máximo 5. ok, Máximo 5 y, y la verdad es que eh, si- en- y puede que si quieren crecer y hacer más proyectos, obviamente se ocupan más. Eh, pero sí, eso va a depender mucho de las empresas. También, para mí, una persona que está haciendo tareas repetitivas, no como, yo lo siento como que es el guardia de un centro comercial que abre y cierra la tranca, ¿verdad? O sea, es algo bien repetitivo, mientras que el SRE es la persona que está automatiza para que no haya un humano, para que uno entre y salga del parqueo, o sea, del estacionamiento. ok, ok, perfecto. Y la segunda pregunta era que
quiero que me saques de la duda porque ya en un anterior podcast tuve la oportunidad de entrevistarlo a Kevin y hablamos un poquito de la parte de cloud, pero también un poco habló sobre el tema SR, pero él siempre me dijo como que no se definía como desarrollador porque el hecho de que no está codeando todos los días. Entonces, ¿eso también te definirías así o en tu labor te toca poner código el día a día o revisar algo de otros programadores? Es que es como misiones. Tal vez la Ok, misión es como cuando uno juega a Pokémon. No sé, cuando juega misiones así como en Zelda. O sea, a ¿ya? veces toca ir a romper jarros, a veces subirse al Ya. caballo, a veces buscar zanahorias, o sea, eh, es por misiones. Entonces, a veces toca programar, a veces sí toca Ah, hacer ok. los scripts, a veces sí es de leer documentación, a veces el error es tan bobo como un acceso mal hecho. Entonces, más no es de programar. Sí hay herramientas tipo como Terraform que hace infraestructura como código. Entonces yo podría hacerlo todo, ser la maga de los scripts y tener un script para poder crear usuarios, un script para poder crear front-end, back-end, hacerlo microservicios, o si algo quiere que sea monolítico todavía, o Ok. hacer base de datos, o sea, sí podría hacerlo, pero no es el día a día. O sea, pero sí se ocupa mucho para desbloquear. Y volvemos al punto de que tener la suficiente eh, sabiduría como para venir y decir, estoy haciendo este deploy de este programador y dejo un ciclo abierto, dejo un ciclo infinito. Entonces, o decir, esto puede ser una cloud function y la quiere poner como algo que esté todo el día encendido. Entonces, ese tipo de cosas tal vez. Claro, claro, entiendo. Perfecto. Y bueno, pasando a otro puntito sobre el tema de Site Reliability, las oportunidades laborales hoy en día, ¿cómo le ves para este rol a nivel global? Porque como te decía, pues, bueno, en mi experiencia llevo más de 7 a 8 años en el mundo del desarrollo del software y sí ha sido como que lo conocí hace poco, ¿no? Tal vez fue porque me topé ahí en su momento, existía, pero en mi experiencia te hablo que lo conocí hace poco y me parece que todavía es una carrera, como tú mismo dijiste, es que bueno, Google lo dijo, bueno, vamos a hacerlo, entonces se van a abrir oportunidades. ¿Y cómo están esas oportunidades al día de hoy? Bueno, primero, como es una persona que tiene que saber de mucho, mucho, mucho conocimiento, es bien escaso. O sea, Oh, generalmente las personas tratan de ser, me voy a enfocar en hacer esta tuerca y esta tuerca, me voy a dedicar a hacer tuercas y voy a hacer la tuerca derecha. Y el otro, no, no me quiero hacer tuerca, yo quiero hacer puertas. Pero el SRE es hacer todo el carro, o sea, es ver cómo que todas las piezas funcionen. Entonces, somos bien pocos y por lo mismo eh, somos bien caros y ah, las empresas no les gusta pagar lo que valemos. Entonces terminamos teniendo salarios relativamente más o menos aquí, por lo menos en Latinoamérica. Yo creo que también pasa eh, justo con estos programas de Google, me, me topo gente súper top, ¿verdad? O sea, y hay un alguien que yo admiro mucho que tiene todas las certificaciones que usted se imagina, de todo. Tiene certificación hasta de cosas que yo digo, ¿en qué momento, verdad? Pero le cuesta encontrar trabajo. Y, totalmente. y es por, por lo mismo, o sea, viene y la gente piensa, esta persona es muy cara, ni siquiera me atrevo a preguntarle cómo. Sobrecalificado, puede Sí, ser. un sobrecalificado, o sea, pero y el asunto es como, ¿cómo le voy a pagar a este tipo que tiene 30 certificaciones cloud? O sea,
no me abarca la vida, así como el que tiene una ya anda caminando como la nube voladora, ¿va? Entonces, sí es como complejo ese tema. Em, sí hay oportunidades, cada vez va a haber más, van a haber mucho más empresas que se van a pasar de on-premise a la nube, o van a haber mucho más empresas que se van a dar cuenta de que tienen un buen programador, tienen buen backend, buen frontend, buen core, pero no tiene nadie que le garantice que su sistema esté arriba o que sea de alta eficiencia o que sea Claro, escalable. Pasa en las mejores, o sea, uno tal vez cuando empiezan las startups, lo que ocupo es un developer que me haga la aplicación y me haga la base de datos y que esté en el Play Store, en las tiendas y ya murió, ¿verdad? Pero después se va a dar cuenta de que un día es el boom y la aplicación no dio para nada, o sea, ya solo 100 usuarios y ya colapsó. O viene y quería yo hacer una campaña y se la vendí porque mi aplicación era muy buena y no lo dudo y no dudo de que haya buenos programadores y que lo hayan hecho muy bien, pero se la vendieron para un evento de un estadio de 1 millón de personas y la aplicación empezó a laguearse, a aparecer como palomitas de maíz. Entonces se van a dar cuenta de que ahí van a decir, ¿qué pasó? ¿A quién necesito? claro. ¿Qué es lo que necesito para que esto sea bueno? O, o viene el otro, puede ser muy bueno el programador y también hizo algo, un auto, es que digamos que hizo un Classroom que iba creciendo, pero el costo de la nube, la factura, le salió más caro de lo que he ganado y se va a dar cuenta que lo que ocupo es un ingeniero que me haga un esto en un Kubernetes para que se deje en lo mínimo lo que no gaste y que lo que sí gaste, sí, ponerle más pods o hacerle más contenedores, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se van a notar y obviamente yo entro a LinkedIn y pongo eh, plazas de SRE, hay N, pero también las mismas empresas tienen las dos cosas. O no contratan a alguien que, que acaba de graduarse de la universidad y dice, ah, ya soy SRE. Entonces dicen, no, es falso. O viene, no contratan a alguien que tenga 30 certificaciones, 40 certificaciones, porque dicen, me va a salir muy caro. Entonces, hay como que también negociar de que uno no es tan bueno o que uno no tiene tanta experiencia para que tener empleo. No, te entiendo en esa parte y bueno, sí. Creo que también hay en cualquier rol fuerte, puede ser, porque yo también he conocido, digamos, experiencias de, por ejemplo, mobile, que tienen experiencia no tanto por certificaciones, sí, pero por años y por todo lo que pueden manejar, porque llega un punto en que, bueno, Android, iOS, inclusive híbrido con React Native o con Flutter, y ya te vuelves una persona, ok, o sea, súper buena con lo que haces, pero llegan ahí las empresas que usualmente las de Estados Unidos buscan Latinoamérica por el tema costos, pero si le van a estar pagando a uno como que fuera Estados Unidos, prefieren buscar allá, ¿no? Entonces sí hay esas limitaciones a veces, ¿no? Que bueno. Bueno, entonces, otro tópico que quería conversar contigo es algo que me llama la atención y quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia a lo largo de todos estos años trabajando como mujer en el mundo de la tecnología. Bueno, aquí es como me vuelvo vulnerable y lloro. No, 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 realmente ha sido, en retrospectiva, ha sido como un camino de espinas. O sea, pero siempre está la rosa al final, o sea, claro. no es la rosa de Guadalupe, pero sí ha sido como, primero es como romper esa barrera de decir, yo puedo hacerlo y, y cuando lo logro, viene alguien, siempre va a aparecer alguien que lo quiera sabotear. Entonces, yo recuerdo que hace poco estuve en un IWD en Guatemala
y me decían que, eh, decía una chica, las mujeres nos saboteamos a nosotras mismas. Y yo le dije, no, hay personas buenas y malas en todos los géneros. Entonces, siempre va a encontrar ese tipo de personas que no lo van a dejar a uno crecer. Y sí me encontré muchas personas así. Me encontré personas que para tenerme como el síndrome del Estocolmo me hacían sentir como que yo era mala. O sea, Oh, no mala de qué mala le pone el pie a la gente cuando, cuando pasa para que se tropiece, sino que mala de que tu código apesta o que tu trabajo apesta. Y, y el asunto es que uno se la cree. Y claro. yo creo que no solamente puede que haya sido el género indistinto, o sea, siempre van a haber personas que no van a querer que uno progrese, pero también van a haber muchas personas que se alegran y lo acompañan en sus éxitos y preservar esas personas vale en mí. Eh, la verdad es que yo, si algo puedo decir que he hecho bien, ha sido elegir la pareja que tengo. O sea, porque mucho de lo que soy ha sido a través de esa persona. Un gran O apoyo. sea, sí, o sea, tanto para, o sea, yo no me reconozco, o sea, no me reconozco porque antes era como volví, era bien callada, bien en una esquina, en un rincón, No era estarías hoy como, aquí. sí, me tenían que poner un espejo en la nariz para ver si estaba respirando, o sea, era como bien pasiva y, y el tener personas como él o personas como otros amigos que me hicieron decirme como eh, usted es buena, usted créasela y después correos de personas que no conozco, gente que me escribe y me dice, me has ayudado, yo antes no sabía que quería, eh, y tal vez le digo, no estudien eso porque eh, no es por mí, sino por ustedes. Entonces, sí ha sido bien complejo. Creo que uno de mujer es bien hormonal. Eso no es un secreto. Como ya un cúmulo de hormonas. Entonces, el poder regular eso para la vida ha sido como complejo. Yo le decía a una de las chicas que tenía que a veces llegaba de mal humor, le decía, todos aquí tenemos problemas, todos aquí tenemos circunstancias, todos aquí estamos pasándola mal de una u otra manera, pero nadie tiene la culpa de lo que me está pasando. O sea, el otro no tiene la culpa. Entonces, tratemos de bajarle un par de rayitas a la intensidad, decía yo. O sea, ya tratemos de hacerlo un poco más, más tranquilo. Y el hecho de que nosotros eh, no, nos vamos a morir. O sea, entonces no podemos estar saboteando a nadie. No, está bien. Y me alegra también conocer esa parte de tu experiencia y decir que sí, que o sea, en la parte de como mujer, yo apoyo y estoy súper contento. E inclusive anteriormente le decía a una invitada que era de Perú y ella empezó por digamos que una empresa que daba solo cursos de programación y todo esto a mujeres para realzar esto. Yo digo, algún día que llegará esto acá a Ecuador porque hay mucho potencial y sobre todo en mujeres que de verdad podemos aprovechar y ver que estamos en una equidad, que al final esto programar lo puede hacer cualquier persona, no hace falta. Y te digo programar por decir cualquier cosa o cualquier rol. Entonces sí apoyo y espero que esto a futuro vaya creciendo porque me he ido topando en ciertas empresas que he trabajado con ya mujeres líderes, como tú dices, ya no en cargos de abajo de desarrollo, que somos a veces las columnas del edificio, pero ya líderes como project managers, ya technical leaders, entonces, entre otros, ¿no? Entonces,
Eso, Mori. Muchas gracias. Vamos ya acabando lo que es el tema de podcast. Vamos a tener ahorita unas preguntitas que son de Dev Locos. Se las hago a todos mis invitados. Son 5 y No. bueno, ahí van. Ahí te van. Va. La primera es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Wow. Recuerdo mi primer pago de mi primer empleo, Ya, eso. pero, pero no fue desarrollando. No, no Era importa eso. doblando, era doblando ropa. Yo trabajé a los 14 en una tienda y era como menos de $20. Entonces me compré una mochila. Chévere, chévere. Acá. Bueno, entonces la segunda pregunta. Creo que ya lo dijiste al inicio, ¿no? Pero, ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? Fox Pro para iOS. La mamá. Ahí era, pero algo peculiar que no dije es que uno imprimía el código en papel y le andaba el código en la mano Ah, impreso para, como era la cartera, andar el código llevas el impreso. código. ¿Mm? Wow, wow, wow. Qué experiencia, Oh, ¿no? sí, eran como un papel, como, no sé, no me cabe, pero era como un súper tamañote y andaba uno como, no sé, tenía perforaciones en las esquinas, el papel, Ok, y era con máquinas matriciales, que uno andaba imprimiendo el código. wow, wow, chévere. Tercera pregunta. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí te van. Google. Una sola palabra. Pasión. Apple. Sobre, sobrevalorado. Tesla. ¿Sí? X, anteriormente Twitter. eh, no sé. Es una sola palabra, pero estoy pensándolo bien. Noticia. Ok. Yahoo. Ya. Mi correo. Facebook. Ay, bloqueo. TikTok. Chinos. Amazon. Una super app. Ok, ok. Listo. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? Y no vale el copy-paste. Tírame un número ahí. Híjole. No. Solo Algo que se tocó. con el de Fox Pro eran como 40,000 líneas de código. O sea, Bye, Juan. ¿Cuántos crees? súmele Tírame un número. unos 5 millones. Ah, está bien, está bien. Está bien. Va. Chévere. Y la última pregunta. ¿Puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Bueno, un consejo. No se meten. Ah, no. No, mire, si se meten a esto, es como la mafia. Se mete y no se sale. ¿Verdad? Y todos los días se tiene que aprender algo nuevo. O sea, no, esta carrera no tiene fin. A diferencia de otras carreras que la innovación es bien poca en cuanto, por ejemplo, las leyes cambian, pero no tanto. O sea, hay que ser muy listo y saber los decretos en la cabeza y las leyes. Pero aquí la ley es como que me aprendiera ya me aprendí el libro, la ley, y le dije, ah, no, pero fíjate que se llama, ahora es otro. Entonces, es como también, o sea, igual la medicina, usted viene y salen enfermedades nuevas, pero no es tanto, pero es como que aquí le dijeran, ahora el hueso de la oreja ahora va a estar en el estómago. O sea, cambia totalmente todo. Entonces, si usted no es una persona que le guste leer, le guste estudiar, que le guste hacer autodidacta, que le guste ver documentación, que le guste andar de nerd, no es su carrera.
Entonces el consejo sería, mídase y si es masoquista, bienvenido. Bienvenido al club. Chévere, chévere, Maureen. Bueno, eso ha sido el día de hoy el podcast. De verdad, muchísimas gracias, Maureen, por tu tiempo, por estar hoy aquí con nosotros. No sé si puedes dejar tus redes sociales o donde te podemos contactar, la gente que te está escuchando, quiere hacerte alguna pregunta o quiere decirte, hola, Maureen. Sí. Por Twitter no, porque entro a Twitter como solo para ver noticias. Bueno, por ex. Pero tengo mi página que se llama maurinbarahona.fu y ahí están todas mis redes. Igual me encuentran como Maurín Barahona en casi todas las redes sociales, excepto en Twitter, que uso Evil Mona porque era mi nickname de hacker. Nunca, yo nunca hackeé nada, señor Zucaritas, pero no. Pero los Chévere, demás sí son Maurín Barahona. chévere, chévere. Eso está para tema de conversión de otro podcast. Sí. Bueno, Maureen, reitero las gracias y de verdad, muchísimo. Espero que te vaya súper bien. Espero verte pronto. Y esto ha sido el séptimo episodio de Dev Locos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Vemos. Bye.